vamos a hablar un poco en esta hora sobre el primer mensaje angélico. Y vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis. ¿En qué capítulo? En el capítulo 14. Y el primer mensaje se encuentra en el versículo desde el 6 hasta 6 y 7, 2 versículos. De repente por ahí alguien está pensando, pero vamos a hablar en todo este espacio solamente de 2 versículos, parece muy poco, ¿verdad? Pero permítame decirle que no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a tocar de manera rápida solamente algunos puntos porque este tema realmente es amplio. Y el mensaje empieza diciendo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Creo que lo tengo aquí, a ver, ahí está. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué más? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Muy bien, ahí tenemos el mensaje. Repito una vez más, al parecer es muy cortito, muy rápido. Vean en cuánto tiempo dimos lectura a los 2 versículos, pero cuánto mensaje está incluido en estas pocas líneas, ¿ya? Vamos a ver que ahí nos habla de varias cosas, pero vamos a empezar por ver cuál es el propósito por el cual Dios envió este mensaje. ¿Cuál es el propósito? Y vamos a leer ahí, y dice: vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde decidiese en pro o en contra de la verdad. Empezamos por ver cuál es el propósito del mensaje que Dios ha enviado a su pueblo. Y ahí nos dice que el propósito, ¿cuál era? Despertar a la gente. Primero a la gente, despertar a la gente. ¿Y qué más? Colocarla en un punto. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Si nosotros leemos dentro de las señales que que nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra nos dejó, y cuando les habló a los discípulos les dijo que el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, ¿ya? El evangelio debería ser predicado a toda criatura. ¿Para qué decía? ¿Quién recuerda? Para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Es decir, que no vendrá el fin sin que cada persona haya escuchado el mensaje de Dios. No vendrá el fin si es que toda persona ha escuchado el mensaje. No que todo el mundo se convierta, porque eso no va a suceder, sino que toda persona tenga la oportunidad de escuchar el mensaje para que pueda decidir a favor o en contra del mensaje. Amén. Así que ese es el propósito por el cual Dios dio este mensaje. Y este mensaje dice que empezó a predicarse ¿cuándo? 1843. Bueno, según lo que tenemos ahí el párrafo, 1844. Entonces fue el propósito que todas las personas escuchasen el mensaje y tomasen la decisión en favor o en contra de la verdad. ¿Qué más? Dice: las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. El primer párrafo decía que el propósito era despertar a la gente, y el segundo párrafo dice el propósito era despertar ¿a quién? A la iglesia. ¿Ya? Vea, el propósito de este primer mensaje cuando se proclamó fue despertar a la gente para que pudieran decidir en favor o en contra de la verdad. Pero el segundo párrafo nos dice que también era propósito de este primer mensaje despertar a la iglesia,
Y uno puede decir, pero ¿cómo va a ser para despertar a la iglesia si se supone que la iglesia está despierta, está activa? Pero nosotros sabemos que cuando hablaba de la parábola de las 10 vírgenes, ¿quiénes durmieron? Las 10 vírgenes durmieron. Y desafortunadamente aquí nos habla que la iglesia también está dormida. Y dentro de ese sueño nos habla de un punto allí. ¿Cuál es? ¿De qué punto nos habla en el segundo párrafo? Para que vieran su verdadera condición. ¿De qué? Vean que la condición de la iglesia del último tiempo, condición de mundanalidad. Es decir, que el enemigo está luchando para introducir las costumbres del mundo a la iglesia. Es una lucha donde el enemigo no descansa, arduamente está trabajando para introducir la mundanalidad dentro de la iglesia. Y al llegado el tiempo dice que las iglesias estaban llenas de mundanalidad. En aquel tiempo, estamos hablando cuando se empezó a predicar el primer mensaje angélico. Y nos lleva a 1843. Las iglesias estaban, dice, en una condición de mundanalidad. ¿Y qué más? Y apostasía. Así se encontraba la iglesia en aquel tiempo, en una condición de mundanalidad y apostasía. Y Dios quería despertar a la iglesia. ¿Ya? Y además dice, para que ojalá despertaran y se prepararan, ¿para qué? Para salir al encuentro de su Señor. Porque cuando Cristo venga, dice, tiene que encontrar a su iglesia. ¿Cómo? Una iglesia pura, santa. No va a encontrar a una iglesia en estado de mundanalidad y apostasía. Su iglesia, cuando venga Cristo, dice, encontrará a su iglesia como una iglesia pura, sin mancha. Vean lo importante ahí. Siguiente párrafo. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. Ajá. Eso es lo que pasó cuando se empezó a predicar el primer mensaje angélico, y nosotros tenemos que ir evaluando cómo estamos hoy. Porque podemos decir, bueno, si en 1843 se predicó este primer mensaje angélico, ya para nosotros no es. Cuidado. Empezó a predicarse en ese año, 1843. Pero hoy se tiene que seguir predicando y sigue teniendo el mismo propósito: despertar a la gente y despertar a la iglesia. Así que la iglesia tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que estamos en la misma condición como se encontraban las iglesias en aquel entonces, en una condición de mundanalidad, en una condición de apostasía. Así que Dios nos ayude. Ahí tenemos entonces el propósito por el cual el Señor nos ha dado este mensaje. Dice este párrafo: los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias o de formar organizaciones separadas. En todas mis labores, dijo Guillermo Miller, nunca tuve el deseo o el pensamiento de fundar una organización separada de las ya existentes o de beneficiar a una en detrimento de otra. Quería beneficiar a todas. No leo todo el párrafo por el tiempo. Así que el propósito no fue formar otra iglesia. El propósito fue despertar a las iglesias para que se aparten de la mundanalidad y la apostasía y se pongan a cuentas con Dios y estén preparadas para el encuentro con el Señor. Pero el propósito fue beneficiar a todas las iglesias. ¿Ve? Pero se pudo cumplir con ese propósito. Desafortunadamente vamos a ver cuál fue el efecto de ese anuncio. ¿Cuál fue el efecto del inicio de la proclamación del primer mensaje angélico? Y dice, hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios,
se unieron para proclamar la venida de Jesús. Doquiera se publicaba el mensaje, conmoviese el ánimo de la gente. Los pecadores se arrepentían, lloraban e impetraban perdón. Y quienes habían cometido algún hurto o desfalco, anhelaban restituir la sustracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaba e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Eran personas de corazón muy empedernido las que no quisieran ceder al peso de las evidencias dadas por las cariñosas advertencias. Esta obra purificadora de las almas desviaba los afectos de las cosas mundanas y las conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Qué maravilla, hermanos. Yo me quedo pensando, ¿cuál fue el efecto de la proclamación del primer mensaje angélico en aquellos años? ¿Cuál fue el efecto? Tendría que ser, dice, una persona muy empedernida, muy dura. Tendría que ser un corazón tan duro como la piedra para no ser conmovida por el mensaje que se predicó en aquel entonces. Los padres sentían la responsabilidad y escudriñaban y reconocían que tal vez han cometido errores en la educación de sus hijos. Aquella persona que escuchaba el mensaje era tan conmovida que no se quedaba tranquilo. Iba a sus amigos, a sus familiares y les daba el mensaje. Hubo una obra maravillosa. ¿Por qué no estamos sintiendo lo mismo hoy? ¿Por qué que nosotros, teniendo un mensaje tan maravilloso, no estamos conmovidos? ¿Por qué es que nos da vergüenza hablar de los demás del mensaje? ¿Por qué es que no hablamos a aquellos familiares que no conocen el mensaje? ¿Por qué estamos dormidos? ¿Por qué el amor al mundo nos está dominando? ¿Por qué creemos, escuchen bien, por qué creemos que la responsabilidad de llevar este primer mensaje le corresponde solamente al pastor? ¿Quién nos ha dicho eso? Cuidado que la iglesia se equivoque pensando, el pastor no está predicando. Cuidado, la responsabilidad es de cada uno de los que conocemos la verdad. Todos aquellos que escucharon el mensaje fueron conmovidos y se apresuraron a ir a dar el mensaje a sus amigos, se apresuraron a ir a dar el mensaje a sus familiares que no conocían, porque fueron convencidos por este mensaje. Porque este mensaje es una verdad presente. Porque este mensaje nos hace recordar que Cristo viene pronto. Qué maravilloso, mis apreciados hermanos, cuál fue el efecto del anuncio de este primer mensaje. Vamos a ver qué contiene el mensaje. Vamos a ver en sí qué contiene el mensaje. Lo primero que nos habla el primer mensaje, qué maravilloso que tanto el primero como el tercer mensaje, es decir, el triple mensaje angélico, empieza con este tema y termina con el mismo tema. Es decir, que este tema es el tema central del triple mensaje angélico. ¿Qué tema? ¿Qué es lo primero que nos habla este mensaje? Que tenía el evangelio eterno, dice la palabra de Dios. Así que el primer mensaje es el evangelio eterno. Dice, antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo, según Colosenses 1:23. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Pablo se esforzó y dijo, he predicado el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora la pregunta es si nosotros al menos estamos predicando el evangelio a tiempo, por lo menos a tiempo, aunque no sea fuera de tiempo.
Así que es el llamado de Dios. Este es un llamado grande. Primero, veíamos que a las personas del mundo, pero en primer lugar es para la iglesia. A la iglesia, repito, no al pastor, a toda la iglesia. No hay ningún miembro de iglesia que pueda decir, bueno, no es mi responsabilidad. Ahí está. Entonces, así que en primer lugar tenemos allí que el tema nos habla ahí del evangelio. Y en la Biblia tenemos ahí algunos versículos que nos habla acerca del evangelio. Dice el principio del evangelio de Jesucristo. Eso lo describe Marcos, hijo de Dios. El versículo 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas capítulo 4 versículo 43. Pero él les dijo, es necesario que también en otras ciudades se anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuántos sienten lo mismo? ¿Cuántos no se avergüenzan del evangelio? ¿Cuántos no se avergüenzan? Amén. Pero si no nos avergonzamos, tenemos que predicarlo. Porque cuando yo no predico es porque me avergüenzo, así como aquel jovencito que viene a veces por exigencia de los padres a la iglesia, pero no quiere traer Biblia y no quiere que lo vean con la Biblia porque lo van a ver sus amigos. ¿Qué está sintiendo? ¿Está sintiendo vergüenza? Pero ahora sí te hablo para cada uno de ustedes. ¿Y ustedes por qué no hablan del evangelio? ¿Por qué no hablan? ¿Porque da vergüenza? ¿Por qué no le hablas a un amigo? Ay, ¿qué dirá? Se va a incomodar. ¿Estás sintiendo vergüenza? Exacto. O también estoy viviendo mal. ¿Y cómo voy a predicar? Bueno, puedo irme de repente lejos donde nadie me conoce. Pero donde vivo no, porque me conocen que soy un desastre. ¿Cómo voy a predicar? Y de esa manera nos estamos avergonzando del evangelio. Así que Dios nos ayude, mis apreciados hermanos, ¿no? Realmente puedo pasar largo tiempo explicando estos temas, pero yo creo que ustedes lo conocen, lo entienden, y vamos de manera rápida tocando los puntos, pero es importante que nosotros meditemos, reflexionemos. Este mensaje simplemente es para hacernos recordar la responsabilidad que tenemos, porque este mensaje es verdad que es primeramente para nosotros, pero especialmente este mensaje tiene que llegar ¿a dónde? A todo el mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuidado, la iglesia estamos esperando y el pastor tiene que venir todos los días a visitarnos y hablarnos. Cuidado, iglesia, cuidado. ¿Qué dice Pablo? Yo me esforcé a predicar donde no había llegado el evangelio, porque ya donde conocían ellos tienen la responsabilidad, no que vengan a predicarles a ellos, sino ellos de ir a predicar. ¿Ya? Así que ahí está la responsabilidad de la iglesia. Me esforcé, ¿ya?, en predicar el evangelio. Dice este párrafo: el evangelio de Cristo es desde el comienzo hasta el fin el evangelio de la gracia salvadora. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque el evangelio es la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Las nuevas de salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es una idea distintiva y dominante. Será una ayuda para los necesitados, una luz para los ojos que están ciegos a la verdad y una guía para las almas que buscan el verdadero fundamento. La salvación plena y eterna está al alcance de toda alma. Cristo espera y anhela pronunciar el perdón e impartir la gracia gratuitamente ofrecida. Él vela
y aguarda, y dice, como le dijo el hombre ciego que estaba a las puertas de Jericó: ¿qué quieres que te haga? Yo quitaré tus pecados, yo te lavaré en mi sangre. Pasa ahí por la puerta de la iglesia, ahí en Panamá, una persona, y me dice: ayúdame por favor, pastor. Dice, se llama pastor. Ya salgo y me dice, le digo: ¿qué deseas? Ayúdame, dice, quiero que me des algo de comer porque me muero de hambre, o si no, algo para comprar. Le digo: no, dinero no te doy, pero yo tengo pan, si deseas eso te doy, como yo hago pan en casa. Y le llevo un poco de pan, y saque el pan, y ese momento empieza a comer. Porque algunos lo que quieren es plata, ¿no? Pero él no. Pero como siempre viene, entonces yo un día le digo: a ver, dime, ¿a qué te dedicas? Ya se notaba que estaba en el vicio. Y me dice: mira, pastor, siempre me compartes pan, no te puedo engañar, tú eres el siervo de Dios, yo estoy en el vicio. He perdido mi familia, mis amigos, así que estoy en el vicio. Yo intento, pero ya no puedo. ¿Qué necesita escuchar a esa persona? Desalentado, desanimado. Mira, para ti también hay salvación. Digo: no te desalientes, para ti también hay esperanza, pero depende de ti. Mira, Cristo ha venido y ha hecho todo, ha dado su vida por ti. No la desprecies, búscale, pídele. Hay gente que necesita escuchar ese mensaje. No necesita escuchar: ay, qué difícil es seguir este camino. Cuidado, mis hermanos. Yo insisto a donde voy en esto. Cuando preguntan: ¿y qué tal es seguir el camino que estás siguiendo? ¿Es fácil o es difícil ser cristiano? ¿Y qué contestamos muchas veces? No es fácil, no es para cualquiera. Vienen pruebas, hermano, hay cuánta cosa. Qué pena, hermano. En verdad, qué pena. ¿Quién va a motivarse así? Imagínate que me ven lamentando: ay, que llevo una carga siendo cristiano. Ay. Por favor, hermanos, para mí es lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Es lo más grande. ¿Y qué tal es seguir, o qué tal es ser cristiano? Para mí, me preguntan, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Yo le doy gracias porque me apartó del mundo. Amén. Hermanos, por favor, no demos mal mensaje. ¿Saben qué es difícil? A ese amigo que yo les estoy contando, que viene a pedirme pan. Eso es difícil. Qué triste. Ve, ha perdido todo. No tiene esperanza. Eso es difícil. Me decían mis hijos en una oportunidad, se reunieron unos jóvenes, hijos de pastores, y había que muchos hijos de pastores se iban de la iglesia y la queja siempre, pero al final salieron un día, los hijos de pastores salieron al frente. Yo estaba sentado al lado con mis dos hijos, y entonces salen los hijitos de los pastores y dicen: qué complicado ser hijo de un pastor, qué difícil. Yo no sé la experiencia que hayan hecho, no digo ni dónde, solamente cuento la experiencia. Y mis hijos estaban a mi lado y movían la cabeza. Y yo dije: no, ahora sí ya tengo que trabajar con mis hijos, porque les gustó el mensaje, que es difícil ser hijo de un pastor. No, terminó, salimos de la iglesia, llegamos a casa, le dijo: vengan acá, ¿qué les parece? ¿Es difícil ser hijo de un pastor? Y bueno, mis hijos un poco medio apenados, pero me dicen: sí, papi, es difícil. ¿Por qué es difícil? A ver, cuénteme, ¿por qué es difícil? ¿Sabes? Le digo a mis hijos yo. ¿Sabes? Si yo no fuese pastor, si yo no fuese cristiano, ¿sabes quién sería yo? ¿O quién era yo antes de conocer el mensaje? El primer fiestero. Llegaba borracho a la casa. No ahorraba nada porque lo acababa todo en la fiesta. Mujeriego. Ahora, si yo no fuese cristiano, si yo no fuese pastor, pues tal vez tendría hijos por todo lado, o tendría al menos 2 mujeres. De repente no llegaría a estar siempre con ustedes. ¿Cómo lo verían ustedes que yo llegue borracho un día? A ver, si yo no fuese cristiano. Y les vuelvo a preguntar, ahora les pregunto, ¿es difícil ser hijo de un cristiano? ¿Es difícil ser hijo de un pastor? No, papi, tiene razón. Ve,
Pero a veces nos equivocamos y damos mal mensaje, hermano. Hay que darle gracias a Dios. Yo no me canso de agradecer a Dios. Lo más maravilloso en mi vida es de que Dios me apartó del mundo y me dio el conocimiento de su salvación. El regalo más maravilloso de ser parte de su obra. No lo merezco. Lo más maravilloso de que me dio el ser un ministro del Evangelio. No lo merezco, me apartó del mundo, pero cuánto privilegio. ¿Ve? Hay que contar a la gente la maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida. No se les vaya a ocurrir decir, ay, qué difícil es ser cristiano. Ay, todos los sábados tenemos que ir a la iglesia. Qué pena. Porque ir a la iglesia el sábado es una delicia, un gozo. ¿Ah? Ay, difícil, ¿vas a buscar trabajo? No te dan por el sábado, no. La alimentación, la bestia. Cuidado, mi hermano. Esas son las bendiciones que nosotros no lo estamos percibiendo tal vez. Así que Dios nos ayude. Dice el otro párrafo, procuremos comprender nuestro privilegio de andar y trabajar con Dios. El Evangelio, aunque contiene la expresa voluntad de Dios, carece de valor para los hombres encumbrados o humildes, ricos o pobres, a menos que ellos se sometan a Dios. El que lleva para sus semejantes el remedio para el pecado, el mismo debe ser movido por el Espíritu de Dios. No va a beneficiar a nadie, a menos que estemos dispuestos a dejarnos guiar por Dios. Pero si queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces sí estamos en problemas con el Evangelio. Porque no hay lugar para hacer lo que yo quiero. Porque ya hemos visto el resultado. Cuando el hombre hace lo que quiere, ¿cómo termina? Termina en la ruina, destruido, acabado. Muchos hombres puedes conversar que aquellos que han hecho lo que han querido, arruinados, totalmente perdidos. Así que el Evangelio tiene poder cuando la persona está dispuesta a aceptar lo que Dios ha hecho por él. Amén. Voy a pasar de manera rápida en qué consiste el Evangelio. El Evangelio es la obra de Cristo. Y tenemos que ver ahí su encarnación, su nacimiento. Ustedes conocen muy bien esto. ¿Qué tuvo que hacer para venir a nacer como un hombre? Tuvo que dejar el cielo, la adoración de los ángeles, su gloria, y venir en este mundo a nacer ¿dónde? ¿En un pesebre? Yo creo que eso lo conocemos todos. ¿Qué más? No solamente tuvo que venir a esta tierra, tuvo que llevar una vida de obediencia perfecta. Tuvo que obedecer perfectamente a los mandamientos. Como hombre, no como Dios, porque como Dios sería fácil, ¿o no? Claro. Como Dios no habría problema, tenía que venir y obedecer los mandamientos de Dios, vivir una obediencia perfecta en la condición de hombre. ¿Qué más tuvo que hacer? Tuvo que morir. No solamente venir y obedecer perfectamente los mandamientos de Dios, tuvo que cargar el sufrimiento y soportar el sufrimiento, el odio, insultos, maltrato y finalmente la muerte. ¿Y muerte? Y muerte de cruz. ¿Ah? Pero hay algo más. Por eso es que ningún ángel podía salvarnos, aunque el ángel es santo. Ni un ángel que nunca ha pecado, ni siquiera un ángel puro y santo podía salvar al hombre. ¿Por qué? Porque además tenía que hacer, me pasé, ¿qué más tuvo que hacer? Sufrimiento y su muerte, creo que ahí habla de todo lo que tuvo que hacer, cargó nuestras enfermedades, tuvo que resucitar. Y era el único que podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Así que eso es lo que tuvo que hacer para lograr la salvación del hombre. Eso es el Evangelio, la obra de Cristo. Por eso es que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, sea judío, sea griego, sea de cual raza, de cualquier color, para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que acepta esta obra. ¿Qué más contiene el mensaje?
Segundo punto que contiene este primer mensaje angélico, dice temer a Dios. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿qué significa temer a Dios? ¿Tener miedo? Como cuando viene un terremoto y nos asustamos, ¿ese miedo quiere que tengamos el Señor? El Señor dice en muchas partes, no tengas miedo. Entonces, ¿a qué hace referencia el temer a Dios? La reverencia, el respeto. ¿Ya? Ven, entonces como iglesia, ¿qué tenemos que tener cuidado en ese temer a Dios? Bueno, podemos decir en la iglesia que haya orden, que los niños no corran, no jueguen, que no entren a comer a la iglesia. Pero eso no es todo. Hay mucho más. ¿Qué dice ahí el temer a Dios? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. El temor a Dios, ¿qué implica? Si nosotros tuviésemos el temor a Dios, no pecaríamos. Pero muchas veces perdemos ese temor a Dios. ¿Por qué el mundo hace lo que le da la gana? ¿Por qué ha llegado el mundo a esa condición? ¿Por qué? Porque ha perdido el temor a Dios. Hoy luchando, mujeres salen pero en grupos y gritando que quieren que se respete sus derechos, que para su felicidad que se apruebe la ley del aborto. ¡Qué tristeza! ¿Qué es para su felicidad? Que se apruebe una ley que apruebe el aborto. Que matar a sus hijos es para su felicidad. ¿Hasta dónde ha llegado el mundo? En las fiestas, en los carnavales, ¿cómo han tomado a Jesús? ¿Como burla? ¿Por qué hacen eso? Porque han perdido el temor a Dios. Porque creen que no va a pasar nada. Porque creen que pueden burlarse de Dios y hacer lo que les da la gana y no pasa nada. Pero bueno, es el mundo. ¿Y la iglesia? Cuidado que en la iglesia también estemos viviendo mal. Cuidado que en la iglesia estemos pasando por alto el pecado y creyendo que no va a pasar nada. Dice, no olvidemos que Dios es un Dios justo, que no pasará por alto. Es verdad que no somos perfectos, que podemos equivocarnos por lo que somos humanos, pero dice la palabra del Señor, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si hubiera alguno pecado, abogado tenemos. Es verdad que no podemos evitar equivocarnos o cometer algún pecado, pero inmediatamente aquel que realmente tiene el Espíritu y ha cometido una falta, el Espíritu no lo deja tranquilo. Como que se da cuenta y dice, no lo hice, por más pequeña que sea la falta. Y va y se arrodilla, Señor, perdóname, fallé en esto. Estás bien si estás sintiendo remordimiento cuando cometes alguna falta. Pero si mientes o cometes alguna falta y como que saliste victorioso o solucionaste algún inconveniente con alguna mentira y te sientes bien, dice, menos mal que me salió y pero salí bien de esto, estás en problemas. Porque aunque no podemos evitar equivocarnos o cometer algún pecado, pero ¿qué pasa cuando aquel que tiene el Espíritu Santo comete una falta? El Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Ahí está hasta que es consciente y lo lleva de rodillas a clamar a Dios por perdón. El temor a Dios nos evitaría pecar. Si estuviera el temor a Dios en nuestros corazones, no cometeríamos muchas cosas que cometemos, porque nos olvidamos que Dios nos está viendo. A veces podemos esperar a la medianoche y decir, nadie me va a ver, no hay nadie. Y pensamos que hacemos una cosa sin que nadie nos haya visto. Y no entendemos que cada cosa que hacemos, ¿dónde está registrado? En el cielo. El temor a Jehová, así que ahí Dios nos ayude para tener en cuenta. ¿Qué implica el temor a Jehová? ¿Qué implica? Obediencia. El temor a Jehová implica obediencia. Y tenemos ahí, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Un ejemplo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué implica el temor a Jehová? Mira, obedecer, sin excusas, sin argumentos. Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré a un lugar a donde debes ir. Pero Señor, mira, tengo muchos animales. ¿A dónde voy a ir? De repente, a donde voy no hay agua. Podíamos presentar nosotros miles de excusas, pero el temor de Jehová estaba en Abraham y se fue sin preguntar. Y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Piensa, otra vez le llama a Abraham, ¿sabes qué? Al único hijo, al que iba a ser padre de multitudes. Y le dice, ¿sabes qué? Coge a tu hijo, llévalo a un lugar, a tal lugar, y ahí sacrifica a tu hijo. ¿Sabes qué significaba eso para Abraham? El dolor. Pero él había aprendido a confiar en el Señor. Eso dice que es el temor a Jehová. Y le dice, Abraham, detente, espérate, no lo hagas. Y ya conozco que ¿qué? Que temes a Jehová. ¿Qué implica entonces el temor a Jehová? Obediencia. Nos queda obedecer a Dios. Muchas veces no somos bendecidos porque no obedecemos. ¿Sabes? Yo estaba en un lugar en Perú trabajando muy bien, en un lugar realmente que yo hubiera anhelado. Tenía algo de 3 meses que yo estaba trabajando en ese lugar y era el lugar que realmente yo hubiera deseado toda mi vida trabajar ahí. Por el estudio de mi hijo que está en la universidad, para visitar a mi papá muy cerca, para visitar a mi suegro, realmente el lugar estratégico. Y de pronto me viene el llamado, ¿sabes qué? Has sido seleccionado para ir a otro país. ¡Guau! Del lugar que estás cómodo, irte a un país sin conocer, irte con toda la familia, hacer perder el estudio a los hijos. Es fácil, pero yo he aprendido a confiar en el Señor. Y le digo, si me han seleccionado, amén, heme aquí. Primero me pregunta, ¿quieres ir? Le digo, no, yo no quiero ir. Y si te seleccionan, si me seleccionan, diré, heme aquí, envíame. Así ha sido seleccionado. Llegué a Panamá, poquito más de medio año. Mira, ahora les estoy hablando porque estoy como secretario de la división. ¿Y por qué estoy como secretario de la división? Porque escuché el llamado de Dios que me sacó. Si yo me hubiera negado y hubiera dicho, no voy, no estaría como secretario hoy. No tendría el privilegio que tengo hoy. Amén. Así que cuando Dios te llama, obedécele en lo que Dios te mande. Ese es el temor a Jehová. ¿Cómo vamos? ¿Cumplió el tiempo? Dice este párrafo, un hombre es a la vista de Dios lo que es en su familia. La vida de Abraham, el amigo de Dios, estuvo señalado por el estricto cumplimiento de la palabra de Jehová. Cultivaba la religión en el hogar. El temor de Dios llenaba su casa. No solamente para él enseñó a su familia a temer a Jehová. ¿Ve? El temor a Jehová llenaba su casa. Hay que enseñar a nuestros hijos en casa el temor a Jehová. Cuando vamos a hacer los cultos al hijo hasta desde pequeñito hay que enseñarle, por favor, vamos a hacer la oración. No con golpe, por favor, es otro error que se ha cometido. Que a maltrato, 3 de la mañana y que no te duermas. No, el niño se va a dormir a las 3 de la mañana, no tiene necesidad. No, a tal punto que el hijo cuando crece se va y no quiere volver nunca. Por favor, no es así. Aprendamos de Jesús. Con amor, con ternura. Muéstrales esa alegría a tus hijos. Pero es responsabilidad de los padres enseñar el temor a Jehová en sus hogares. Así dice, Abraham había enseñado en toda su casa, no solamente a su esposa, a sus hijos, a todos sus siervos, a tal punto que él creía que que su heredero iba a ser uno de sus siervos. Y ustedes recuerdan cuando tenía que buscar la esposa para Isaac, ¿quién se fue a buscar? Un siervo. Pero ese siervo era un temeroso de Dios. Y mira cómo se fue, conocía
Abraham le había enseñado el mensaje, hermano. Todos sus siervos conocían a Dios. No solamente su esposa y sus hijos, sino también todos los de su casa conocían el temor a Jehová. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué más nos dice? O este párrafo un poquito dice: a Adán se le ordenó que enseñase a su descendencia el temor del Señor, y que mediante su ejemplo humilde y de humilde obediencia los condujera a tener en alta estima las ofrendas que simbolizaban al Salvador venidero. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y transmitió oralmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De esta forma se preservó el conocimiento de Dios. Amén. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, creo. Apreciados hermanos, como les dije, este es un tema muy amplio, lo he estado pasando de manera rápida, así que Dios nos ayude. Hemos hablado un poquito, motivar a todos, estudiemos, tenemos este mensaje, que sea para nosotros como iglesia. Vivamos este mensaje, que ojalá este mensaje despierte en nosotros, así como cuando se empezó a predicar este primer mensaje angélico. Se conmovieron, dice, todas las personas que escuchaban. Sentían tanto fervor que iban y comunicaban el mensaje a su familia que no conocía, que iban y comunicaban a sus amigos, que analizaban y veían de qué manera están educando a sus hijos. Sentían tierna compasión por sus hijos. El mensaje hizo una obra maravillosa. ¿Por qué no está haciendo esa misma obra hoy en nosotros? Apreciados hermanos, Dios nos ayude. Tenemos un mensaje maravilloso, el triple mensaje angélico, que es la verdad presente, que es el mensaje para nuestro tiempo, y es este mensaje que tiene que dar la vuelta al mundo, y entonces vendrá el fin. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.